Desde el principio de Warzone, las partidas eran algo más fácil dentro del mercado. Hacerse una doble era tan fácil o simplemente, pues, ganar una partida también. Pero regresando a la actualidad, digamos que el nivel de los jugadores ha aumentado a medida que ha pasado el tiempo y la pregunta es, ¿y yo he cambiado como jugador? Hay muchos tipos de jugadores en Warzone. Están los jugadores que juegan para la risa. Está el que le gusta jugar con sus amigos para divertirse un rato, pero simplemente van coordinados para ganar más partidas. Y también tenemos este otro tipo de jugador que juega solo, o bien porque no tiene amigos, o bien porque quiere subir su KD a lo máximo y se desafía cada día más. De cualquier manera, el objetivo siempre es el mismo: mejorar en Warzone. No importa dónde juegues, si es en PlayStation, Xbox o inclusive un PC, siempre piensa que todos somos especiales y tenemos un propio estilo. Aunque a veces querramos imitar a nuestros jugadores preferidos, que tienes que ponerte a pensar que ellos tampoco jugaban tan bien al principio. Muchos llevaban años de práctica jugando Call of Duty. Y a lo que me refiero con todo esto es que estas habilidades se pueden hacer, la podemos dominar, pero claro, si no tienes experiencia previa va a costar un poco. A mí, en lo personal, me ha costado mucho familiarizarme con estos movimientos para que nos salgan de una manera fluida. Pero no te preocupes, siempre pasamos por estrés, frustración. Y ganas de romperlo todo. Pero pasando a lo que en realidad importa, y es cómo tener mejor movimiento en Warzone. Y saber ponértelas bien, no es ponerte placa por ponerte placa. A veces esto de ponerte placa pues no puedes costar un poco el juego y terminan matándote. No, tío. No sin antes recordar que para todo esto fluya mejor, tu configuración en cuanto a movimiento debe estar en sprint táctico automático. Esto nos permite que cada vez que se haga el slide cancel, el sprint táctico se reinicie para poder así seguir corriendo infinitamente sin que nuestro personaje se canse. ¿Cómo vamos a complicarlo? Pues déjame decirte que aprendiendo a hacer el slide cancel más un jump shot más un drop shot. Si no sabes de lo que te estoy hablando, pues vamos a pasar aquí rápidamente y lo mejor que vamos a hacer es practicarlo en el campo de entrenamiento. Salir saltando detrás de una cobertura siempre es muy sorprendente y el enemigo no se lo espera, así que lo mejor que puedes hacer es slide cancel, salta o un drop shot, es igual. Y para eso siempre ten en cuenta dónde está tu enemigo, buscando siempre una información, para que a la hora del juego real ya sabes cómo hacerlo y así ejecutarlo. Así que bueno, ya sabemos todo esto. ¿Es todo? Claro que no. Esto es solamente una parte, ahora hay que complementarlo. Tener una buena configuración de audio. Armas fáciles. Cómodas de utilizar.
saber cuándo utilizar el Sting, ya que este si quieres moverte más rápido es un complemento ideal. Hoy en día los unos contra uno cada vez son más difíciles de ganar, porque depende de las lobbies que te toquen, los enemigos son mejores o peores. Así que otro consejo, practica también tu puntería. Todo esto que te he comentado del slide cancel, del drop shot, del jump shot, no solamente sirve para matar y tener más kill, sino también para salvarte de algunas ocasiones. Una vez que tengas todo esto ya pues un poco pulido, ya será muy fácil el paso magistral, que es romper cámaras. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues primero que todo tienes que practicar muy bien todo lo que te comenté anteriormente en este vídeo, ya que para eso vamos a tener que tener mucho movimiento. Ya que si lo intentamos hacer sin experiencia o sin práctica previa, pues puede ser. Pues es el que parte cámara, ¿vale? De ahora en adelante solamente hay un único responsable de las buenas o malas decisiones que tomemos, del tiempo que dispongamos para practicar, de las ganas que tengamos para mejorar. Y el único responsable eres tú.